Hola, mi querida Laura. Buen día, buena tarde, buena Muchacha. noche. ¿Cómo estás Buenas, tú? buenas, buenos Estás días, buenas rosadita, tardes. vale. Estás rosadita y rozagante. Gracias, vengo de correr. La energía del dinero te movió, por lo que veo. Ay, tú no sabes lo que ha sido esta semana. Empezar a hablar de patrones inconscientes, yo que estoy trabajando los míos y que salen todos los enanos del circo. Sí, no, no, la conversación de la semana pasada de verdad que nos dejó muchas cosas abiertas, pues, y ahora muchos cabos por atar y toda esta cantidad de cosas que nos van a servir para estar un poquito más en sintonía de esa energía, ¿no? Y ver cómo lo podemos manejar Ujú. en todos los aspectos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si presentamos y arrancamos una vez? Porque esto también se nos va a llevar quizás un Ya va, poco más pero de no tiempo. arrancamos ya. Sí, bueno, sí, ya arrancamos. Tú dale a la presentación, Vamos a presentar, vamos a por presentar, favor. vamos a presentar y seguimos, pues. Dale. Amigas y amigos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Sean todos bienvenidos a Ruta de la Conciencia, este espacio que está orientado a que revisemos cómo estamos viviendo en el mundo. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal y estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Tengo a mi lado a mi querida amiga Laura Ordóñez, que con su vasta experiencia en la energía del dinero me acompañará en este nuevo episodio, pues que va a ser la continuación del episodio anterior. Seguimos hablando de la energía del dinero. Laura, ¿cómo estás, cariño? Todo bien, corazón. Tú lo dirás en chiste, pero como esta semana, a ver, como esta semana estaba preparando el tema, aparecen eventos, situaciones y cosas Mm, que me recuerdan, esto ya lo superaste, gente que llega hablándome de sus cuentas. Esta sociedad donde vivo, en Bélgica, es muy abierta en cuanto al dinero, ujú, pero a veces dan detalles que uno dice, ¿es conmigo o que es normal? Y después me entero que no, que es mm. conmigo. Entonces me ha dado material para estar sacando información de patrones inconscientes, escuchando gente, incluso el señor que hace el café en el café de la esquina, que fui el otro día a tomarme un café y empezó a hablarme de su vida, sus cuentas, las deudas, los créditos, y el divorcio, la mujer, los muchachos, y yo, ¿Y ¿cómo qué, no? qué patrones inconscientes pudiste detectar allí, Laura, que te haya llamado la atención a ti? Hay varios, pero no se repiten, o sea, son como tres grandes ejes en mi visual. Ujú. El dinero para mí es seguridad. Seguridad. El dinero para mí es un trabajo de relacionarme con otro, de quien tengo una relación de dependencia o ante quien yo me veo desvalido. Ujú. O el dinero es mi manera de dominar en el mundo, de hacerme notar, de hacerme ver, de hacerme saber por los otros. Es decir, Entonces esos temas conectar el dinero con el es mi poder, por manera, ejemplo. sí, pero en los dos últimos casos es una manera de poder, porque o yo dependo del otro o el otro depende de mí. Son dos distintas que son el mismo eje, pues. Volvemos a la teoría de las cuerdas, a la física. La misma cuerda tiene dos extremos. Ajá. Pero sí es eso, pero Y la sí, primera es aquella de... perdón, disculpa. Sigue, ¿Qué? sigue, sigue. No, 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 está muy bien, está muy conectado con lo que estaba pensando. Porque Salta, salta, estaba cuenta. viendo, te estaba escuchando y estaba con eso último que dijiste de usar para dominar. Entonces es ejercer poder sobre otro o sobre otros. Ahí, bueno, hay Seguro. muchísimos ejemplos de personas que usan su músculo económico o financiero para ejercer presión o para dominar a otras personas, porque no se trata de una relación dar y dar, ganar, ganar, una relación digamos, conseguir objetivos juntos o de una empresa, sino es que a través de su poder económico ejercer presión sobre su familia, sobre su pareja, sobre sus amistades, con el objetivo de dominar la escena, ¿no? Eso ocurre y hay, bueno, muchos ejemplos que no vamos a mencionar, pero sí, sí hay muchos ejemplos. Ajá, Laura, disculpa que te haya hecho esta pequeña interrupción.
Está todo muy bien. El otro eje, que es el que te comentaba antes, yo veo el dinero como una fuente de seguridad o como una fuente de inseguridad. Ok. Entonces, qué sé yo, en alguien que siente que si no tiene dinero puede quedar en la calle, puede verse muy vulnerable, Ujú, ¿sí? Aunque la sociedad, las instituciones o el sistema en el que viva, como es el caso de este país, prevén mucho para un ciudadano que se quede literalmente sin trabajo, sin ingresos. ujú. No es el caso de todos los países del mundo, pero hay países que tienen ese sistema. Aún para algunos es fragilizante el tema de no tener una independencia económica, la que sea. Y para otros el problema es, si yo llego a tener dinero, eso me va a desestabilizar, porque no sé qué hacer con eso. Es fuente de problemas. A mí Eso siempre me han me dicho que eso es lleva, problemático y es vivido, porque hay gente que hasta estadísticamente se han ganado la lotería y que han quedado en la ruina, han quedado peor que antes, entonces mejor no tenerlo, que es otro eje. eso me lleva a recapitular lo que habíamos hablado la semana pasada sobre las preguntas que nos estamos haciendo para entender nuestra relación con la energía del dinero. Y esa es una de esa pregunta salta, pues, y de hecho creo que la semana pasada no lo dijimos, es cuando nos sentamos a establecer cómo es nuestra relación con la energía del dinero, preguntarnos es, ¿qué hacemos con el dinero cuando es abundante? ¿Cómo Esa es nos una pregunta sentimos nosotros? interesante. Porque más allá de lo que digamos, ay, qué rico, qué sabroso, sí, tener dinero es lo mejor porque podemos cubrir todo y podemos este, gastar y podemos invertir y podemos hacer otras cosas, pero no solamente es esa sensación de seguridad o de tranquilidad que te da el tener dinero, pero ¿qué más ocurre? ¿Qué más adentro, qué más hay cuando el dinero es abundante? Pero como tú estás diciendo, ajá, si tengo más, entonces eso me va a causar problemas, porque entonces voy a despertar la envidia, o que voy a despertarle quizás lo maligno a alguna persona que me quiera robar o estafar o de secuestrar, qué sé yo, para quitarme la plata que tengo, entonces prefiero quedarme como estoy. Es decir, no solamente es qué pasa o cómo me siento cuando me falta, cuando hay escasez, sino qué pasa y cómo me siento cuando hay abundancia y cómo lo manejo. Porque tú dijiste algo clave también que me hizo acordar de un caso de un señor que yo conocí, y creo que lo mencioné la vez pasada, que se ganó un premio de la lotería y al año ya no tenía dinero. No, es que hay estudios al respecto. Ujú, Pero a eso que tú estás diciendo, de si tengo mucho, no tengo y cómo lo gestiono, yo veo que hay otro aspecto que ujú. no solemos considerar, ver al dinero como a la pareja. Esta relación me pertenece, es muy mía y surge a raíz de una conversación con un coach de búsqueda de empleo hace más de un año y medio, que me decía, esto de buscar empleo es como buscar pareja. Tú no le vas a pedir matrimonio al primero que te corteja. Y entonces yo le dije, es cierto, es verdad, qué maravilla. Pero es verdad que no siempre estamos claros de que qué dinero es el que estamos aceptando a cambio de qué, y es como una pareja. Pero Y espérate, tampoco una vez que la tengo, hasta qué punto puedo decir que eso óyeme, es mío, óyeme, porque entonces estoy represando recursos, estoy represando una persona y su expresión en el mundo. y Entonces, cerrándote a otras posibilidades. Pero, cierto, pero óyeme, eso depende de la escúchate, necesidad de la gente. lo que Hay pasa quienes es que va más agarran allá lo de que la sea necesidad, porque tienen una necesidad brutal. Es decir, yo estoy buscando empleo y estoy tan necesitado de ese empleo o de tener ingresos, etcétera, por lo que sea, pues. Y agarras lo primero que te presente. ¿No? cierto. Y cuando tienes necesidad amorosa, ojo, cuando tienes necesidad amorosa, también te pasa lo mismo. El needy, que Lo llaman en primero que tú veas inglés, bonito para ti, que te trates con cariño y tú vas y te enamoras de esa persona sin darte la oportunidad de conocerte o dar la oportunidad a esa persona de que te conozca, ¿sabes? Va a depender también y de la entonces necesidad que tengamos. Y entonces por eso es que en el mercado del trabajo hay contratos de tipo temporal Ujú. y hay otros de tipo permanente, y entonces las ofertas temporales te las hacen temporales por 6 meses, un año, y después te dan un contrato definitivo porque tú tienes tiempo de ver cómo te va en esa relación, cómo te llevas con esta Ah, situación.
Eso era lo que él me explicaba. Laura, Yo decía, el dinero es lo mismo. y eso no funcionaría, parte del dinero, no funcionaría también en la pareja, pues tenemos un contrato temporal de 3 meses, ¿cómo nos va? Es que ese es el tema. Si No funciona, solemos considerar, prorrogamos. a ver, sí, ese es el tema mío. Yo voy como en el Reiki, solo por hoy. Solo Solo por por hoy hoy. tengo, solo por hoy tengo casi 6 años y medio de Mira, relación con el Laura, señor que pero vive legalmente conmigo. vamos a entrar en un punto de esto, de esta conversación, que no podemos dejarlo por fuera, que es el tema de las creencias, porque allí empieza todo. ¿Cierto? No, 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 tú sabes que estoy lista para revolver polvareda y asumir las responsabilidades del tema. Así Yo sé es. que todos los muertos del closet, ahora hagamos con los muertos del Allí closet. empieza todo. Mira, Laura, este, porque el tema de las creencias también tenemos que incluirla, o digamos, es lo primero que tenemos que tocar cuando empezamos a revisar nuestra relación con el dinero. Porque nuestra relación con el dinero no solamente la vamos a revisar cuando estamos escasos, cuando nos falta, cuando tenemos miedo que se acabe, cuando sentimos que no nos va a alcanzar para X o por Y, o porque sentimos que no vamos a poder cumplir con ciertos compromisos bueno, con el cual ya de una vez nos establecimos, ¿no? Es ver cómo es nuestra relación o cuáles son las creencias, que no solamente son las creencias que yo tengo, sino las creencias, esas creencias que van más allá de mí mismo, incluso, es decir, de esas creencias, cuáles son creencias que son de tus ancestros, esas creencias que han pasado de generación en generación con respecto a un tema, en este caso con respecto al dinero o a la energía del dinero o a la abundancia o la prosperidad, etcétera. ¿Sí? Tenemos creencias de varios niveles. Ujú, Gracias, que no quería interrumpirte. Tenemos creencias de varios niveles. Nivel social, lo que vemos en los medios, lo que comemos con los ojos o con los oídos en los medios, Instagram, las redes, los amigos. ¿No? ujú, El entorno nacional, ujú. el entorno familia, como bien acabas de mencionar, que viene de los ancestros y que a lo mejor no solamente de los ancestros, sino de las experiencias que en su juventud tuvieron aquellos que nos anteceden. Y por supuesto la cosecha mía, Exacto. que es mi producción personal en función de todo lo que ya mencioné, más lo que vivo. Ujú, ujú. Eso suena hermoso, así, dicho así, como lo acabo de mencionar, Bonitico. pero precioso. Ujú, Pero puesto en la vida del señor del café, por ejemplo, me decía que como era lógico, él era el padre proveedor y que cuando su mujer se fue del hogar con los dos muchachos a cuestas y se devolvió a su país de origen, él, él se sentía obligado a pasarle a los hijos manutención, pero no a la mujer, porque había sido malvada con él. Entonces él usaba el dinero como castigo hacia la mujer. mm, entiendo. Pero como él vio que la mujer usaba el dinero a los hijos para también satisfacer las fallas de ella al instalarse de vuelta en el país de regreso, empezó a quitarle a los hijos para castigar a la mujer, Wow. Mm, porque socialmente él sí siente obligación de darle a sus hijos, pero no a su esposa. Entonces el dinero lo uso como castigo para ti, porque tú me dejaste. Pero si esa señora tenía todo el derecho de hablar, discutir, crear un convenio o no. y eso también Y no sé depende. hasta qué punto todo eso tenía relación con algo de su propia vivencia social, personal o arquetipal. No le pregunté si en su familia también habían habido otros divorcios. Si los hombres eran padres que sostenían una manutención para sus hijos, pero no para sus mujeres, porque estos ciclos suelen repetirse. Y En depende las, padres donde, en las familias donde hay uno de los padres faltantes, ujú. hay una de estas cosas que se repiten. Disculpa que te interrumpí. Ahora sí, dele No, con eso, todo. no, y era justamente en función de eso que tú estabas comentando, porque también depende de la cultura ¿Cierto? y del colectivo como tal. Es decir, por ejemplo, hay países que la ley, cuando hay un divorcio, la ley establece que el hombre debe seguir pagar una manutención a la ex esposa, Cierto, haya es o el no haya caso. hijos, Es haya el o no caso haya por hijos. legislación aquí, pero como ella se devolvió al país de origen, en el país de Ujú, origen no está definido, entonces él se creía con el derecho de castigar a la mujer, pero terminó castigando a los hijos y ahí le cayó la ley del país de allá y la ah, mujer hizo llamado al país de aquí
porque el matrimonio y los hijos tienen los hijos tienen la nacionalidad belga. Entonces él está afectando a 2 ciudadanos belgas. Aquello fue Es un un tema, mejor yo temazo, no es te un cuento, temazo. hasta el fisco le cayó encima. Bueno, mira, entonces tenemos aquellas creencias que vienen de los ancestros, saber, es decir, cuando yo voy a sentarme a escribir cuáles son las creencias que yo tengo sobre el dinero, y ese es un ejercicio poderoso y se lo recomiendo a todos Muy cuando, revelador. y muy revelador cuando estamos trabajando de este tema de la energía, porque no solamente se trata de qué más voy a hacer para tener más dinero, sino cómo es mi relación con él para que sea, para que mi manera de ver la energía o mi manera de interactuar con esa energía sea diferente, produzca unos cambios que me Ah, permiten a mí tener otra condición. Entonces, dividir como en partes o en columnas, ¿no? Ajá, ¿cuáles son las creencias que vienen de mis ancestros? ¿Cuáles son las creencias que me enseñaron mis padres? ¿De qué aprendí de mi ¿cuáles son las mamá? creencias que ¿Qué aprendí en la aprendí de escuela? mamá? ¿Qué aprendí de papá? ¿Sí? Y una tercera columna es otras creencias de otro entorno, por ejemplo, la religión. Ciertamente. Si ¿Sí? en su casa hubo religión, usted tiene que analizar las creencias que sostiene esa religión. A juro. A juro, Porque esa religión, aunque usted no la practique hoy, en algún momento fue cotidiano de su vida. Dele, analice. porque por ejemplo, en la religión católica a muchos o les enseñaron o entendieron que ser rico era malo. El dinero es sucio, empecemos por ahí. ¿Sí? Entonces, si ser rico No era lo malo toca cuando nadie, tiene, pasan una cesta para recoger la limosna. ujú, y No se cuando toca. y cuando lo tienes, entonces, bueno, empiezan a aparecer esos detonadores que empiezan a llevarte otra vez a esa vieja creencia. No, lo que pasa es que el dinero es malo. Hay incontables ejemplos en la Biblia donde el dinero es usado como un ejemplo para definir quién es bueno y quién es malo. Para crearte etiquetas, exactamente. Pero Y, más allá de eso, y por ¿cómo lo último, vivió usted? exacto. Y por último, es en esa misma hoja, si usted la dividió en columna, esa misma hoja es cuáles son mis creencias propias. ¿Cuáles son creencias que yo aprendí de hace mucho tiempo de cómo debe ser mi relación con el dinero? Entonces, creencias ancestrales, creencias de mis padres, creencias de la religión o otros elementos y creencias propias. Para poder tener una visual de cómo yo he venido actuando, cómo yo he venido trabajando con respecto al dinero. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunos que no necesitarán de esto, pero otras personas sí. Eso es lo importante para yo Ciertamente. saber y poder trabajar cuáles son mis creencias para poder hacer los cambios en caso de que las creencias no sean creencias no válidas. Yo estoy tomando historias, ¿cómo hago? Yo estoy tomando historias de otras personas para hacer eso una verdad para mí. Porque he escuchado casos que dicen, bueno, es que yo tengo una creencia que el dinero se puede relacionar con tragedias. Porque resulta que conozco personas muy adineradas que han tenido una tragedia y han tenido perdiendo seres queridos. X. Sí, Entonces, si tú comienzas a asociar tu historia con las historias de los demás, porque esto no es un tema de agarrar consejos, entonces tú estás viviendo tu historia o tú estás tomando parte de otras historias para entonces crearte tus propias creencias. Eso también hay que verlo. Porque eso de alguna manera me trae a mí un retraso, me trae una inacción, me trae una angustia, me trae un miedo, ¿sabes? Ay, tengo mucho dinero, espero que no me pase nada malo. No sé por qué. ¿Sí? Vaya. me hiciste pensar en un ejemplo de una señora justo esta semana que me estuvo contando que a raíz del divorcio, ella vivió maltrato físico y violencia psicológica en el matrimonio. Ujú, Eh, Se divorció con una orden de caución de por medio, o sea, policía interviniendo, prohibiéndole contacto con el esposo y demás, ujú. porque el señor parece que era de armas tomar y casi la asfixión. Wow. Esa señora me decía, porque claro, queda sin nada, después de yo no sé cuántos años de matrimonio, queda literalmente sin profesión, con los hijos ya adultos,
sin posibilidad de ingresar en el mercado del trabajo porque tiene que empezar a estudiar algo de nuevo porque ella estuvo casi 17 años metida en la casa, de ama de casa, Ujú. y ella me decía, pero es que yo soy pobre pero libre. Creencias, Entonces, creencias. ¿qué le va a inculcar a quien la vea, a quien lo lleve? Que la libertad te deja sin nada. Ujú. Mosca con esos esquemas, porque yo he escuchado más de una telenovela, es que nosotros somos pobres pero honestos. Es que los X, los Rodríguez, los López, los González, nosotros somos pobres pero educados. Es que, Vamos a echarle una rezadita a Dios para ver si Dios nos ayuda a nosotros los pobres. Ya sí, tú te estás creando una autoimagen de que tú eres pobre. Entonces es cómo estableces tu relación con esta energía. hay Y un dicho que alguien decía que a mí me chocaba muchísimo. Cuando el pobre lava, llueve. mm, ¡Coño! Yo lavo y no soy pobre, pero me molestaba muchísimo. Yo tenía 10 años y alguien lo dijo un día. Yo decía, ¿qué es eso? mira, yo quiero para cerrar, Laura, porque ya se nos termina el tiempo, tú sabes cómo es este tema. Yo para cerrar quiero Esto del mencionar tiempo y nosotros. varias de estas creencias que yo he escuchado por allí a lo largo del camino, ¿no? Pocas, ¿no? Pero Unas cuantas con esto vamos a cerrar por hoy. para dejar, sí, por esta semana, para dejar a la siguiente semana ya un episodio donde vamos a darle conclusión a esto. ¿Te parece? Por favor. Ok. Bueno, el dinero es malo, Ujú. ¿sí? Entonces, ves cómo es tu relación. Tú no te relacionarías con una persona que sea mala. Que tú te das cuenta que es mala, tú no te relacionarías con esa persona. Pero cuando te empiezas a decir el dinero es malo, entenderás cómo es tu relación con el dinero. No lo vas a invitar a cenar a la casa. Exacto. El dinero es la raíz de todos los males. Cierto, esa la he oído en algún lado. El dinero no compra la felicidad. Ah, ¿Mm? sí. Los ricos están completos. Pues no la había oído, qué buena está. Sí, 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 yo se lo he escuchado. Y para cerrar esto, hay que sacrificarse y esforzarse mucho para tener dinero. Es decir, que la única manera que tú vas a tener dinero es prácticamente Agotándote. dejando el lomo ahí en el aparato. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Ay, Cuando está quiero hacer demostrado, un aporte, pero es vernáculo y no sé si es políticamente correcto, pero alguna venga, colita echará sangre. venga, venga. Alguna colita echará sangre. ¿Te Ujú. suena ese? Sí, señor. Es decir, se refiere a ese que acabas de decir. Ujú. Costará hasta sangre, Pero pero personas, saldremos yo adelante conozco porque el personas dinero nos está faltando. yo conozco personas que no usan esa creencia, personas que no son adinerados, acaudalados, y sin embargo ellos me dicen, mira, yo trabajo 2 horas al día y lo demás me lo dedico a mí, y con esas 2 horas, con lo que produzco esas 2 horas, ahí me da para cubrir mis necesidades del mes, Exacto. ¿sabes? Pero cuando tú, o sea, si tú no sé, cuando tú piensas que la única manera de tener dinero es esforzándote, bueno, irás a tener trabajos de 14, 16 horas al día y a lo mejor ni siquiera te va a alcanzar eso para cubrir tus necesidades. Bueno, querida Laura, y Mi estimado, como siempre. termino con decir, liberar creencias restrictivas para dar un espacio a nuevas ideas sobre el dinero. Es decir, que mientras más liberemos estas creencias o más nos deshacemos de estas creencias, más posibilidades vamos a tener de dar espacio a nuevas creencias sobre el dinero, a nuevas visuales sobre el dinero, nuevos puntos de vista sobre el dinero que nos van a permitir ponernos en un punto diferente que el que estamos ahorita si es que nuestra relación no es de la más adecuada con él. Así que bueno, paramos aquí y la Ajá, siguiente semana le damos conclusión a este tema que está importante, porque todavía quedan unos retacitos por ahí que cortar. Así por favor. que, bueno, Y Laurita, gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a ti por el compartir. así es, Encantada gracias. como siempre. Le recordamos Liberaremos a nuestras nuestra mentes. audiencia, por favor, sus comentarios, sus sugerencias, si tienen alguna sugerencia, si tienen temas nuevos que sugerir también, nos los escriban por nuestros puntos de contacto. Tenemos nuestras plataformas como YouTube, bueno, como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Entonces, bueno, por cualquiera de ellas puede ubicarnos y puede dejar sus comentarios. Así que se les quiere muchísimo, que tengan un feliz fin de semana, descansen y ¿Cómo nos no? estamos hablando la semana que viene.
Así que, chao, chao. Bye, nos Chao. vemos.